Heráclito es de la primera generación de filósofos que aparece en la historia de Occidente, allá por el siglo IV antes de Cristo en la antigua Grecia. La característica de estos filósofos es que se oponen a una mirada mítica del universo, en donde las cosas se explican y el movimiento y el cambio se explica por la voluntad o el capricho de los dioses, lo que quieren, lo que desean, y por lo tanto no puede haber conocimiento sobre esos aspectos. Por el contrario, ellos piensan que hay un principio, un arjé, como lo llamaban, una ley, una regularidad o un patrón que es capaz de explicar el cambio permanente, sorprendidos por el crecimiento de la naturaleza, por los cambios en el ser humano, por los cambios en la humanidad, tratan de desentrañar, de entender qué aspecto permanente hay tras esta gran cantidad de cambios que todos experimentamos. La respuesta de Heráclito es sorprendente. Él nos dice que el movimiento se explica porque en la estructura de la naturaleza hay una oposición permanente de contrarios, hay una tensión entre contrarios, entre el ser y el no ser, que se expresa entre la vida y la muerte, que se expresa entre el amor y el odio, que se expresa entre la paz y el conflicto, que se expresa entre permanecer y cambiar. Siempre, toda realidad va a estar sometida a esta tensión que la hace cambiar. Por eso la frase más clásica de Heráclito es: nadie se baña dos veces en el mismo río. El río sigue siendo el mismo, es el mismo río, pero no es el mismo río. Los hombres somos los mismos, pero no somos los mismos. Las organizaciones permanecemos como tales, pero a la vez vamos cambiando en forma permanente. El movimiento es la tensión, es lo que genera el movimiento. Por eso, si Heráclito nos visitara en nuestras organizaciones, probablemente nos preguntaría o se preocuparía de los siguientes aspectos. Uno, nuestra capacidad de escuchar el cambio, escuchar qué cosas son las que se están modificando, qué tendencias del entorno están cambiando, qué aspectos políticos, tecnológicos, sociales, culturales, etcétera, están modelando el futuro, porque la realidad nunca es permanente y por lo tanto el liderazgo debe ser capaz de escuchar las tendencias, no solo lo evidente y lo que está pasando hoy día. Segundo, la gran capacidad del liderazgo sería la de gestionar los conflictos, porque no hay realidad sin conflicto. Las organizaciones van a tener conflictos, van a tener conflictos entre las distintas áreas, entre distintas visiones, entre distintas tensiones, entre calidad y costos, entre rapidez y excelencia, entre producción y marketing, etcétera. La capacidad de gestionar esas tensiones que son las que generan el movimiento productivo, el movimiento efectivo. No se trata de negar el conflicto, porque el conflicto es el motor del movimiento. Se trata de gestionarlo de manera que genere una mejor realidad. Tercero, a Heráclito le importaría saber qué capacidad de adaptación tenemos, porque el mundo va a estar cambiando. La tecnología, la política, lo social, lo económico, nos van a generar nuevos mundos. Y la gran capacidad de las organizaciones es ser la misma como el río, pero es adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, con Heráclito podríamos aprender que el liderazgo consiste en escuchar el cambio, en gestionar el conflicto de manera productiva, no huir de él, no taparlo, tampoco taparlo con un consenso falso, y en la capacidad de adaptar nuestros equipos y organizaciones al devenir del mundo. Nadie vive en la misma organización todos los días.